seguimos con la Unión Soviética en este caso, o lo que vino después de la Revolución de Octubre, la instauración de la Unión Soviética. Y vamos a ver en qué consistía, quiénes la conformaban, quiénes eran los llamados estados satélite y, bueno, más o menos qué pasó con ese territorio y cómo se manejaron. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, como normalmente la conocemos, se estableció en 1922 y se disolvió en 1991. La Unión Soviética fue el primer estado que se basó en el socialismo marxista o comunismo. Hasta 1989 el Partido Comunista controlaba indirectamente todos los niveles de gobierno. Y su secretario general era el líder más poderoso del país. La industria soviética era propiedad del Estado y la administraba, y la tierra, lo que era la agricultura, se dividía en granjas estatales, granjas colectivas y pequeñas parcelas de propiedad privada que eran casi inexistentes. Políticamente, la Unión Soviética se dividió entre 1940 y 1991 en 15 repúblicas constituyentes o miembros de la Unión. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tadjikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Se unieron en una unión federal, pero hasta este año, el último año de la existencia de la Unión Soviética, las repúblicas tenían poco poder real. Rusia, oficialmente la República Soviética Socialista Federal Rusa, fue solo una de las repúblicas constituyentes, pero a veces los términos Rusia y Unión Soviética se utilizan de manera intercambiable o como sinónimos. Porque además, de hecho, la Unión Soviética fue el estado sucesor del Imperio Ruso y el gobierno provisional de Rusia de corta duración. La historia del gobierno provisional es cuando la revolución de 1917 y sucede la retirada de la Rusia soviética de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa estalla. Muchas políticas indicativas de todo el mandato del gobierno soviético aparecieron durante la etapa formativa del Estado. La tortura o ejecución sumaria de opositores reales o imaginarios, el famoso terror rojo, para someter a los blancos, es decir, a los rusos blancos, llamados blancos por ser opositores al comunismo, durante la Guerra Civil, se institucionalizó en la forma de la policía secreta, como lo vimos en el otro video, que buscaba reprimir la disidencia y la oposición. Tales tácticas se emplearon incluso dentro del Partido Comunista, porque se llevaron a cabo purgas periódicas para librar al partido de miembros disidentes. La denigración de los campesinos en favor de los soldados y los habitantes de las ciudades fue otra tendencia del régimen soviético. Millones de campesinos en la región del Don murieron de hambre entre 1918 y 1920, cuando el ejército confiscó grano para sus propias necesidades y las necesidades de las ciudades. Sin embargo, la política fundamental del Partido Comunista de la Unión Soviética, desde sus inicios, fue la socialización completa. Entre 1918 y 1921, un periodo llamado comunismo de guerra, el Estado tomó el control de toda la economía, principalmente a través de la centralización de la planificación y la eliminación de la gestión de las fábricas. Esto condujo a la ineficiencia y a la confusión, y en 1921 hubo un retorno parcial a la economía de mercado con la adopción de la nueva política económica llamada NEP. La NEP marcó el comienzo de un periodo
de relativa estabilidad y prosperidad, y en 1922 el Tratado de Unión, que unió formalmente a Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, dividida en 1936 en las repúblicas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En ese momento la Unión Soviética comprendía a Rusia y el resto del Imperio ruso, tal como había surgido de la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil subsiguiente. La Guerra Civil se había complicado por la intervención aliada y por la guerra en 1920 con Polonia. El Tratado de Paz en el año 21 con Polonia, las declaraciones de independencia de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, y la toma de Besarabia por Rumania, habían reducido en gran medida el tamaño del antiguo imperio ruso, estableciendo lo que los gobiernos de Europa Occidental llamaron cordón sanitario, cinturón de cuarentena, que separaba a la Rusia comunista del resto de Europa. Tras aceptar temporalmente esta especie de cuarentena, Vladimir Lenin y los demás líderes de la Unión Soviética se dispusieron a reparar los daños causados por la Revolución y la Guerra Civil. En 1922, Alemania reconoció a la Unión Soviética, como no podía ser de otra forma. Como vimos en otro video, fueron sus bancos los que financiaron la revolución. Y la mayoría de las demás naciones occidentales, excepto Estados Unidos, hicieron lo mismo en 1924. También en 1924 se adoptó una constitución basada teóricamente en la dictadura del proletariado y fundada económicamente en la propiedad pública de la tierra y los medios de producción, según la Proclamación Revolucionaria de 1917. Y después tenemos a lo que se llama los estados satélites soviéticos, que eran aquellos que estaban detrás de la cortina de hierro, la llamada cortina de hierro, y que no pertenecían exactamente a la Unión Soviética que acabamos de mencionar con los países miembros de la Unión, sino que ellos lo llamaban estado satélite y fueron Yugoslavia, Albania, Checoslovaquia, la Alemania Oriental, Polonia, Rumania y Hungría. Y fueron llamados satélites, estados satélites, porque limitaban con Rusia y aunque las naciones eran técnicamente independientes, estaban bajo el control soviético. La expansión soviética empezó en 1943 con un tratado entre Alemania y Rusia que describía la división de Polonia entre los dos países. El control de Checoslovaquia se obtuvo por medios políticos, incluido el asesinato del principal funcionario del gobierno no comunista. Aunque Stalin había acordado en 1945 renunciar al control de las naciones europeas ocupadas, la retirada nunca ocurrió y se establecieron gobiernos procomunistas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió por la mitad, con los soviéticos controlando el lado oriental. Los soviéticos intentaron expulsar a las potencias occidentales de la ciudad de Berlín, bloqueándola en un esfuerzo por matar de hambre a los ciudadanos dentro de la ciudad. Occidente respondió con ayuda aérea a los alemanes para asegurar que quedara un punto de apoyo occidental en Alemania para desafiar la expansión soviética. Si bien este esfuerzo fue un éxito en un punto, representó un completo deterioro de las relaciones entre Oriente y Occidente. La OTAN se fundó después de los acontecimientos en Alemania. Y en conjunto, los estados satélites soviéticos se denominaron el Bloque del Este. Y a partir de ahí, mil y una historias, luego empieza la Guerra Fría y bueno, todo lo que ya más o menos conocemos. Pero lo importante era ver cómo se había pasado del Imperio Ruso a la Unión Soviética, cuál era más o menos el sistema, si bien obviamente era el sistema comunista, y estos países satélites que no conformaban a la Unión en sí misma, pero estaban bajo su órbita y con gobiernos puestos por ellos, como una especie de gobiernos títeres, pero bueno, eran estos gobiernos, estados satélites, y todos conformaban el Bloque del Este. Así que, bueno, vamos a seguir adelante para conocer a los principales líderes, en particular Lenin y Stalin, que bastante hay
acerca de estos dos señores. Bueno, y siempre es verdad que cuando uno dice Unión Soviética a veces se asocia con Rusia únicamente, pero muchos territorios, hoy en día países, con esos nombres raros que nos parecen que no los conocemos porque son países nuevos, salidos de lo que había sido la Unión Soviética. Y además, los países que conformaron los estados satélite que estaban bajo su órbita, pero que, bueno, hoy en día también han cambiado de nombre algunos, como Checoslovaquia, que ya no existe. Pero bueno, ahí vimos entonces quiénes los conformaban en forma directa y quiénes estaban bajo la órbita. Y bueno, que básicamente se regían por la no existencia de la propiedad privada, ¿no? Todo era estatal, todo era público. Eso es la base del comunismo.